¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes y oyentes de Café con Vos, el saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de nuestras plataformas de redes sociales, @Café con Vos, ni en Twitter, Café con Vos, ni en Facebook. También les quiero recordar que se pueden informar de lo que estamos dándoles a conocer de noticias en Nicaragua a través de www.cafeconvoz.org. Si nos quieren seguir por radio, www.radiomasquevencedores.com. Ahí en TuneIn pueden buscarnos en la radio Más que Vencedores. Y además de eso, allá la gente de Costa Rica nos puede seguir a través de Tica Visión. Tica Visión para todo el área metropolitana en el canal 52 y a través de todas sus plataformas digitales. Gracias a cada uno de ustedes por confiar en nosotros y estarnos esperando como todas las tardes, compartir este saborcito agradable. Más adelante va a estar con nosotros doña Mayra Tijerino, madre de Eduardo Tijerino, uno de los más de 600 presos políticos secuestrados, porque para mí el debido proceso ha sido absolutamente pulverizado en cada una de estas situaciones, y la mejor muestra de eso es que el señor Rafael Solís, que hasta hace unos días era magistrado de la Corte Suprema de Justicia y que puso su renuncia, dice: cada uno de esos juicios políticos son completamente ilegales. Nunca se tuvo que haber abierto ningún proceso político. Vamos a hablar con ella porque está acá en Miami y fue una de las personas que llegó hasta la OEA a entregar una carta a los cancilleres de los países miembros de este organismo continental, primero denunciando, ¿verdad?, la situación de crueldad, de falta de humanismo que están teniendo nuestros secuestrados políticos en las cárceles de Nicaragua, ya sea en el Chipote, o sea, en la Modelo, y después a partir de esa denuncia pidiendo que se aplique a Nicaragua, a la dictadura Ortega Murillo, que se aplique la Carta Democrática Interamericana. Entonces vamos a estar hablando con ella sobre la carta, sobre algunas cartas también que han enviado los secuestrados políticos, la situación de Eduardo particularmente, que tiene que ver con ella. Y vamos a estar escuchando de viva voz cómo la dictadura hace cualquier cosa para desmoralizar tanto a los secuestrados políticos como a sus familiares. Sin embargo, y ahí la hermosura de esto, ¿no?, el temple y la firmeza se mantiene incólume. Incólume, no pasa nada. O sea, es decir, en el sentido de que quieren doblegarlos y no pueden. Ese es el objetivo. Quieren doblegarlos y no pueden. Entonces, que más adelante vamos a estar conversando con doña Mayra. Y por tanto, yo les invito en este momento a que nos acompañen y que juntos hagamos y disfrutemos este delicioso café. Disfruta de Café con Vos. Ahora, disfrutar de frijoles blanditos es más fácil. Recuerda que no contiene preservantes, no necesita refrigeración y es 100% nicaragüense. Busca frijoles blanditos en sus diferentes presentaciones en todas las pulperías del país. Date un gustito con Blanditos. Distribuido por Agricorp. Mi crédito ha sido una pieza fundamental en mi negocio, ya que gracias a ese crédito compré mi primera máquina. Mi crédito está haciendo muchas cosas buenas con el productor y el trabajador, ¿verdad? Gracias a mi crédito, que me apoyaron, pude poner comedor y fritanga. Disfruta de Café con Vos.
En Contexto. A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Las declaraciones que brindó Rafael Solís, ex magistrado de la Corte, o magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que ha renunciado a su cargo, a algunos medios de comunicación, tanto en Francia como en Estados Unidos, confirmando que la carta presentada a través de las redes sociales es de él y que lo que dice ahí está suscrito por él. Continúa remeciendo las estructuras del orteguismo. Continúan los orteguistas todavía, se frotan los ojos, dicen no puedo creerlo. No puede ser que Payo Solís haya hecho esto al comandante y a la compañera. Y son declaraciones que van a tener y van a seguir teniendo efecto en otros funcionarios públicos. Y ya les voy a explicar en un ratito por qué. Pero particularmente, sí es interesante el llamado que hace Solís, o mejor dicho, el señalamiento que hace Solís en su carta al actuar del ejército. Al ejército que ha querido mantenerse distante, al ejército que ha querido no verse involucrado de forma directa en el tema de la crisis, la violencia, la masacre. Sobre todo porque Rafael Solís sabe el marco jurídico de la Constitución de la República, de la que él mismo, en 1987, ayudó a elaborar, y después de las leyes que han venido posteriormente. El marco jurídico del ejército, que está obligado a actuar para desarmar a los paramilitares y responderle al soberano, que es el pueblo nicaragüense. Y ahí Solís hace como un señalamiento no directo, en el sentido de que el ejército tuvo que haberse metido, pero dice, el ejército tuvo que haber actuado de alguna manera en esta situación. Y no con la omisión de que nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no nos hemos metido directamente, hemos cumplido con la ley, no hemos prestado armas, aun cuando mucha gente lo señala como un elemento de total certeza, que hay uniformados del ejército vestidos de paramilitares y algunos retirados del ejército también, estructuras específicas con conocimiento militar que han andado en las calles matando gente. Eso es interesante. Pero también lo interesante de las declaraciones y las reacciones son las del cardenal Brenes, ¿verdad? Que dice es una decisión personal, que tuvo que haberla pensado mucho. Lógicamente que sí, porque ha provocado un terremoto, como les digo. Y también las declaraciones de Monseñor Báez, que dice que esa carta da una apertura para que haya una reflexión en otros funcionarios, y además de eso, que Ortega y Murillo sigan contemplando el tema del diálogo como una necesidad para superar la crisis. Pero vamos a vamos a poner las declaraciones de Rafael Solís a una radio francesa, en donde confirma, por si acaso, digo, a estas alturas habrá algún se queda que piensa que eso es falso, pues entonces que escuche nuevamente el audio de esta entrevista que realmente ratifica lo que dice la carta, que se ha convertido en el tema de conversación de la mayoría de los nicaragüenses, porque abre un episodio de deserciones, porque viniendo del padrino de bodas de Ortega, del hombre que prácticamente rayó el cuadro para que Ortega pudiera reelegirse con aquella sentencia en la Corte Suprema de Justicia, pues entonces viniendo de él, esta carta, lógicamente que tiene un peso muy grande. Escuchemos, sí, por si acaso les queda alguna duda, lo que dijo Rafael Solís a una radio de Francia. Que puse en la carta es que siento que no se está haciendo un esfuerzo serio en el país para volver a un diálogo nacional. Se ha anulado la división de poderes entre todos los poderes. Existe un estado de terror, de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. El Poder Judicial está sumamente limitado y siento que no hay ninguna intención del gobierno de llegar a un acuerdo
de nuevo, pues ni siquiera comenzar otra vez un diálogo. Digamos que usted realidad. sentía que no podía ejercer su labor libremente. Así es, exactamente. La poca independencia que hubo antes ahora prácticamente se había reducido ya a cero, pues, y no había capacidad de decisión, pues, como Poder Judicial de parte nuestra. Usted formaba parte del Poder Judicial de Nicaragua. ¿Puede hacer una radiografía concretamente del Poder Judicial en el país en este momento? No es cierto, ese fue un proceso largo en que el Poder Judicial, incluido nosotros, pues los magistrados de la Corte Suprema, fuimos cediendo poder, y al final de cuentas el poder de decisión, el Poder Judicial es mínimo en materia de todos estos juicios que se están llevando a cabo, en otra serie de materias del orden constitucional. Ha quedado muy reducido prácticamente todo el poder judicial y el poder legislativo y otros poderes del Estado, el electoral también, están en manos del presidente y de la vicepresidente. O sea que usted un poco con su renuncia pretende dar un mensaje de que además incluso una figura como usted, que ha sido cercana al presidente, usted tampoco está de acuerdo con esta política llevada a cabo por Ortega. No estoy de acuerdo. Creo que se debió de reabrir el diálogo nacional hace muchos meses. Creo que se debió de haber usado otra forma en el caso del uso de la fuerza para aplacar las protestas. Sinceramente no creo que haya existido un golpe de Estado en Nicaragua. Entonces tenemos muchas discrepancias que me hicieron después de mucho tiempo, pues como puse en la carta, ¿no? En 3 ocasiones estuve pensando hacerlo y siento que no hay ningún avance, no una dirección positiva, pues, en mi país. Entonces por eso preferí renunciar. Usted es el primer alto cargo en ofrecer su renuncia en medio de la crisis política nicaragüense. ¿Piensa que otras personas del gobierno podrían hacer lo mismo? Sí, yo creo que sí, que es probable que todo se dé. Es una posibilidad, no es algo que lo haya conversado con otras personas, pero sí siento que sí es una posibilidad que se pueda dar si no se logra efectivamente un proceso de reconciliación, con justicia, con democracia, con paz, verdadero, genuino. Pues creo que otras personas van a renunciar en el futuro. Precisamente hay otra alternativa que es mucho menos deseable, sería una alternativa más violenta. Usted habla claramente de que se puede estallar una guerra civil en el país. Bueno, a corto plazo no, pero siento que sí es una posibilidad real. Se han ido cerrando todos los caminos, pues, para una solución. No hay libertad de expresión, no hay libertad de hacer manifestaciones, no hay libertad de organizar partidos políticos, no hay libertad, digamos, pública, pues, en general. Hay una gran cantidad de presos. No hay un ambiente, pues, propicio para solucionar la situación por la vía pacífica. Entonces, creo que con el tiempo se va a ir fortaleciendo la otra vía, la vía que nadie quiere para el país, pues, que es la vía que tuvimos que usar hace 40 años para votar a Somoza, porque la vía armada, pues, pero cuanto más se cierren las puertas para la vía pacífica, se abren más para la vía armada, pues, que es lo que yo digo, que es lo que más me preocupa, que volvamos otra vez a otro ciclo de guerra en el país, que nadie lo quiere, que nadie lo desea. Son las declaraciones que brindó Rafael Solís a una radio francesa. ¿Será que pensarán no se queda que Luis Enrique Calderón se puso a imitarlo también y que no es su voz? Pues porque han dicho los pocos que han aparecido para defender o para desmentir, se les ocurre cualquier cosa. Solo falta que digan que Luis Enrique Calderón se puso a imitar al magistrado Solís. No recuerdo que Luis Enrique tenga en su repertorio a Rafael Solís, pero bueno, pues a lo mejor tampoco creo que Luis Enrique se prestara a esas cosas, porque Luis Enrique está del lado de la lucha cívica, a quien le mando un abrazo, a mi amigo y hermano Luis Enrique Calderón. Les decía que esto significa un enorme golpe a la estructura de poder del orteguismo. ¿Por quién es Rafael Solís? Me decían, fíjate que no es el primer desertor grande. Telemaco Talavera también desertó. Telemaco Talavera no es del peso de Rafael Solís, ni lo va a ser nunca. Rafael Solís era el operador político y quien manejaba el poder judicial. ¿Y qué es lo que le resiente a Rafael Solís? Que de hecho no es inocente de un montón de barbaridades que se hicieron en el país desde el punto de vista jurídico, entre ellos el abrirle el camino a la reelección a Ortega. Pero era como llegar a la suite del Padrino
entrabas y te decías, ¿cuál es el problema que tenés? Tal y tal y tal cosa. ¿Y cuántos millones son los que están ahí metidos? ¿Qué significa? ¿Y quiénes son los que están involucrados? ¿Tienen algo que ver con el partido? ¿El partido tiene algo que perder ahí? Porque recuérdese que él dijo que llegaba a defender los intereses del Frente Sandinista en la Corte Suprema de Justicia. Y así lo hizo siempre. Entonces, al estilo del Padrino, ahí pasaban cualquier cantidad de gente pidiendo ayuda a don Payo. Entonces, al desertar Payo, es un enorme golpe. Y óigase bien, de fuentes creíbles, tengo información de que han sido desvisados o le han quitado la visa hacia Estados Unidos a 38 diputados del orteguismo, de los más prominentes. Le han quitado la visa a todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral y a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y efectivamente hay orden de que de los cuadros altos a los intermedios no pueden salir del país. Hay una paranoia absoluta en todo el orteguismo. Todos son sospechosos ahora. Todos son posibles Judas. Y hay una desesperación porque no ocurra algo más parecido a lo de Rafael Solís. Porque otro golpe de ese tamaño o de esa consistencia puede provocar una desbandada que no se le espera a nadie. Entonces hay un enorme miedo en la estructura porque saben que el que se fue va a soltar la sopa, va a decir todo. Y lo más importante a estas alturas es que esa persona que es operador político, magistrado del Poder Judicial, un hombre de entera confianza, Daniel Ortega, dice, aquí no ha habido golpe de Estado. Aquí no ha habido intentona de derrocar al gobierno. Y lo dice en la carta, aquí ha habido un terror de Estado en contra de estudiantes, en contra de campesinos, en contra de ciudadanos que solo han pedido justicia, libertad y democracia. Eso es lo que ha habido en Nicaragua. Y lo dice Rafael Solís. No lo digo yo ya. Ya olvidémonos del J, ya olvidemos de que los golpistas del J, los golpistas de la CIDH, los golpistas del MECENI. No, lo dice Rafael Solís. Y no es que Rafael Solís sea palabra de Dios, pero viniendo de él, lógicamente que tiene un peso enorme. Y es por eso que el miedo y la paranoia se ha disparado a niveles impensables en el orteguismo, en el sequedismo. ¿Y qué sigue? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Un silencio? ¿O alguna descalificación? ¿Alguna campaña ya de decir traidores? Los traidores hay en todas partes. Y Sandino lo decide. Pobrecito Sandino, ¿cómo lo ocupan para estas cosas? Y siguen los ataques en contra de los periodistas. Y siguen las persecuciones en contra de los periodistas. Y sigue la campaña de agarrar cualquier herramienta y presionar a los periodistas. La prensa ha tenido que reducir su paginaje porque el papel está en la aduana bloqueado, la tinta también, el Nuevo Diario también ha denunciado. Todo con el objetivo de que los medios independientes sigan sufriendo los embates de la dictadura que no soporta de ninguna manera que la prensa libre funcione en nuestro país. Y por otro lado, este fin de semana también, no quiero dejar de mencionar lo que pasó con Juan Guaidó, el presidente reconocido de Venezuela por la comunidad internacional. ¿Qué hacen las dictaduras? Se van por el terror, aterrorizan. ¿Y qué hicieron con Guaidó? Que ahora se ha parado con toda la firmeza. Lo secuestraron por 1 hora. Y ahora dicen que fue una acción unilateral de quienes lo secuestraron y que no es actitud del gobierno. Entonces nosotros somos babosos y los creemos. Ya creímos que nada tiene que ver Maduro, Diosdado Cabello y toda la mafia venezolana que también siente que se les está presionando de una manera muy, muy fuerte. ¿Y a qué recurren? Al terror, a perseguir a los opositores, y en este caso este joven de 35 años, tiene Juan Guaidó. Muchacho que se ha parado con temple
y que va a ser reconocido, o ha sido reconocido y va a seguir siendo reconocido por la comunidad internacional como el presidente interino de Venezuela. Maduro no es reconocido y ahí viene el gran problema que tienen los venezolanos y los nicaragüenses que siguen a los se queda. Porque Venezuela, el representante de Venezuela en la OEA va a ser el que seleccione la Asamblea Nacional y que vaya a representar entonces a Venezuela. Ese voto poco a poco va a ir desapareciendo y eso complica muchísimo la situación de los se queda, que creen que no se van a lograr los 24 votos para aplicar la Carta Democrática Interamericana. Y un tema más que quería tocar es, hay que estar muy, muy pendientes de las noticias falsas. Se ha hablado de enfrentamientos en el norte del país, en el río San Juan, en el Almendro, que hay fuerzas irregulares en contra del gobierno. A mí esa información, según lo que tengo de fuentes, parece ser un autoataque o una situación en la que el orteguismo quiere justificarse. Ahí están, ¿ves? Con armas, matándonos gente. No caigamos en eso. La lucha cívica y pacífica ha sido nuestra mejor fórmula, a pesar de los réditos a favor del orteguismo y a pesar de los golpes en contra de la resistencia cívica. No podemos caer en la violencia, ni vamos a caer en la violencia. Ahí anda un comunicado de unas Fuerzas Armadas. Eso nada tiene que ver con la lucha cívica. El día que nosotros caigamos en la violencia, Ortega va a decir que tenía la razón y le vamos a dar espacio para que tenga razón. Nosotros no podemos caer en la violencia, ni vamos a caer en la violencia. Nuestro llamado es siempre a mantenernos firmes y dignos, pero de manera pacífica, de manera cívica. Ortega frente a esas cosas se vuelve loco porque no ve el enemigo, no lo tiene enfrente. Y por tanto se vuelve loco, se desespera y se equivoca él solo, se resbala, se cae, sin necesidad que nosotros estemos en las calles, imagínense ustedes. Entonces no es necesario que estemos entrando y estemos alertas entonces a no caer en esa trampa. El día que caigamos en la trampa de la violencia, nos fregamos. Y quiero reconocer y saludar a la gente de los autoconvocados de Miami que hicieron este fin de semana en presencia en el desfile de los Tres Reyes Magos. Qué bonito como una actividad que es recreativa, en la que hay miles de ciudadanos de otras naciones viendo el desfile de carrozas de los Tres Reyes Magos. Ahí va la carroza de Nicaragua, llena de banderas azules y blancos. Yo realmente me emocioné en la transmisión que hice por Facebook Live, porque no lo podemos hacer en nuestra patria, en nuestra tierra. Y la gente cómo saludaba a los nicaragüenses que viven aquí, cómo saludan esa acción de los autoconvocados de Miami. Muy linda la actividad, los felicito. Y les recuerdo que el 19, a la gente que vive en Miami, va a haber una marcha, una gran marcha, que sale del Parque Rubén Darío a las 4 de la tarde. Ahí vamos a estar también participando, porque la patria nos reclama, nos urge, nos exige mantenernos en esta posición. Así que saludo a la gente de Miami, de la gente de los autoconvocados, que, como les digo, es una actividad que nada tiene que ver con temas políticos. Se aprovechó para visibilizar vestidos como los secuestrados políticos, el baile de la marimba, el baile del folclore nicaragüense. Hermoso, realmente fue una situación y un momento en el que nosotros disfrutamos realmente de estar ahí transmitiendo, de hablar con la gente y de que ustedes también pudieran hacer presencia a través de las redes sociales y poder ser testigos de lo que estaba ocurriendo acá en Miami. Vamos a una pausa comercial y cuando volvamos tendremos a nuestra invitada, doña Mayra Tijerino, madre de Eduardo Tijerino, miembro del Comité Pro Liberación de Secuestrados y Secuestradas Políticas. Yo digo, son presos, le dicen presos ellos, pero son secuestrados políticos porque no ha habido un debido proceso con ellos. Les presentaron una carta a los cancilleres de la OEA en la que denuncian todo el atropello que viven los secuestrados en las cárceles y piden, por tanto, que se aplique la Carta Democrática Interamericana a la dictadura Ortega Murillo. Vamos a la pausa y ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Mi crédito
crédito ha sido una pieza fundamental en mi negocio, ya que gracias a ese crédito compré mi primera máquina. Mi crédito está haciendo muchas cosas buenas con el productor y el trabajador, ¿verdad? Gracias a mi crédito que me apoyaron, pude poner comedor y fritanga. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Ya en estudio se encuentra doña Mayra Tijerino, miembro del Comité Pro Liberación de Secuestrados y Secuestradas Políticas. Bienvenida, doña Mayra. Gracias por acompañarnos. Gracias, Luis. Muchas gracias por este espacio que nos está dando el día de hoy. Se presentaron hasta la OEA para entregarles esta carta a los cancilleres, pero me gustaría que entráramos en el detalle. Primero, ¿cuál es la situación que ustedes reflejan en este escrito que prácticamente hace ver el trato cruel e inhumano que están dándoles a los secuestrados políticos en las cárceles de Nicaragua? Pues el objetivo, ¿verdad?, de la carta era básicamente dos. Número uno era informarle al señor Almagro y a los diferentes cancilleres sobre la dramática situación que están pasando nuestros presos y nuestras presas políticas, ¿verdad?, o nuestros secuestrados, como tú lo llamas. Y al mismo tiempo, dada esta coyuntura, pues pedir también la aplicación de la Carta Democrática a los cancilleres. ¿Por qué pedir? Yo creo que más que claro está que hay una ruptura constitucional y se aplica la Carta Democrática cuando hay esa ruptura constitucional dentro de un país miembro. Y a lo largo pues de todo este circo que hemos visto cómo nuestra Constitución ha sido violentada desde el día 1 de las protestas, ¿verdad? Entonces está más que claro y justificable la aplicación de la Carta Democrática, que es lo que nosotros como Comité Pro Liberación estamos solicitando. Ustedes describen una serie de situaciones que se dan con los secuestrados. Me gustaría que se los detallara a los amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través de la radio, allá también a través de Ticavisión, porque ha habido de parte de la dictadura Ortega Murillo una intención de desvirtuar esa realidad. De pronto aparecen fotografías en el 19 digital diciendo que los rebos están de lo mejor del mundo, que casi es como ir a un resort, estar en el Chipote o estar en la Modelo, que están felices de estar secuestrados, y me gustaría que usted nos dé detalles de lo que ocurre realmente ahí a través de lo que han escrito en la carta. Ok, pues voy a hacer pues un resumen porque sí, la carta es bastante extensiva, pero quiero iniciar dando algunos números, que es el número aproximado que manejamos nosotros a través del comité. ¿Cuántas personas están secuestradas? 740 secuestrados. 740 secuestrados. De estos 70 son mujeres, 3 son transgéneros que están en la Modelo, y 667 son hombres. De todos estos hombres, de los 667, tenemos 54 que están en situaciones diferentes o en un trato diferente al resto, que son los que se encuentran en las celdas conocidas como el infiernío. En máxima seguridad están otros, y están otros que son 10 en celdas de castigo, que es donde está ahí mi hijo Eduardo Tijerino. Pues básicamente nosotros damos a conocer, ¿verdad?, cómo están formados o dónde se encuentran todos estos 740. Tenemos también 200 que están detenidos sin un proceso. ¿Están detenidos sin que se les...? No sabemos, no son presentados al juez, no están acusados, esto es ilegal. Violentando completamente lo que establece la ley, que estamos hablando de 48 horas. Si no te presentas ante el juez, tienen que liberarte. Exactamente. Entonces tenemos 200 que están bajo esta circunstancia. 423 que están ya procesados y 113 que están condenados, ¿verdad? Que vemos absurdas todas estas condenas que le están poniendo, porque son condenas de 20, 30, 40 años, ¿verdad? O sea, es absurdo lo que está pasando.
Y tenemos a 4 jóvenes que yo los quiero mencionar, sí, porque tienen órdenes de libertad y no han sido ejecutadas, ¿verdad? Sí. Que esto ya es el colmo. Entre ellos se encuentran Albert Quincel Bernard, Guillermo Alberto Sobalbarro Porta, están ellos en la Modelo y tienen orden de libertad. También Jorge Huáscar Montenegro, que igual también en la Modelo, y tenemos a un menor de edad, que es el que se llama Jonathan Lira, ¿verdad? Es un menor de edad que ya tiene orden de libertad y que aún permanece en las celdas. Ahora, estamos a ello sumaría don Alex Vanegas. Don Alex tiene orden de libertad. Por ejemplo, pues, don Alex tiene una orden de libertad. Primero, don Alex nunca tuvo que estar preso. Así es. Porque al final lo que hacía era correr, no cometía ningún delito. Le inventaron algo ahí de escándalo público por andar corriendo con globos y por andar corriendo con rótulos pidiendo justicia y libertad para la gente. Pero lamentablemente fue puesto tras la reja, se emitió una orden de libertad porque no tenía razón esa detención, y a esta altura está, hasta donde sabemos, detenido en la cárcel Modelo y transgrediendo quienes son los responsables del sistema penitenciario esa orden de libertad de manera absoluta. No les importa. Parece que hay son suprapoderes aquí en los que el marco jurídico queda hecho a un lado, y ¿qué importa? Casualmente, eso que decís del sistema penitenciario, yo se los mencioné en determinado momento porque tenemos cantidades de oficios judiciales, cantidades, ¿verdad? No 1, 2, 3, sino que cantidades de oficios judiciales que mandan a una valoración por medicina legal porque el privado de libertad se encuentra en condiciones críticas de salud. Y cuando yo me presenté a la Modelo, recuerdo que el guarda del sistema penitenciario me dijo que los oficios judiciales ahí carecían, no tenían validez. Qué bonito. En el único, yo creo que país del mundo totalmente, donde un oficio judicial carece de validez. Nicaragua, única y original. Así es, así es. Y así pues tenemos cantidades de privados de libertad que tienen oficios judiciales y que están sin atender, ¿verdad? También tenemos, y es una preocupación del comité, todos aquellos detenidos o secuestrados que tienen enfermedades graves o crónicas, como el caso de Brenda Muñoz, que se encuentra en la Esperanza, Nardo Sequeira de Acoyapa, Max Francisco Cruz Gutiérrez de Ometepe, Juan Bautista Guevara y Ruth Matute, que fue la última que acabamos de ver, que tiene afectaciones cardíacas y que continúa pues detenida. Y pues toda esta arbitrariedad y esta situación dramática que están viviendo nuestros privados de libertad es lo que le dimos a conocer a todos los cancilleres. De manera especial yo quiero mencionar también que aparte de esta situación con nuestros privados de libertad, tenemos estos patrones que también afectan a la familia. Por ejemplo, ya tenemos una segunda madre exiliada que tuvo que salir del país. La primera fui yo. ¿Usted tiene orden de captura? Yo fui informada por alguien que trabaja para el gobierno, ¿verdad? Que es conocido mío, amigo, el 26 de septiembre, que yo tenía orden de captura. Pues no me podía dar el lujo de que me capturaran. De esperar a ver si era cierto. Y esperar a ver si era cierto, ¿verdad? Porque también está eso, de que te mandan a decir, tenés orden de captura, y entonces estás viendo y no sabes ni qué. Si es verdad o es mentira, pero por si las moscas, como decimos, mejor no quedarse a esperar. A que te agarren. Tenemos a otra madre exiliada, que es doña Sara Porta, mamá del joven Guillermo, que tiene orden de libertad. Ella también tuvo que salir fuera del país porque su casa está siendo asediada por la policía, porque en su casa se dio una conferencia de prensa donde el comité pues daba a conocer... Esto fue en las cercanías del Iván Montenegro. Así es. Sara pues lamentablemente tuvo que salir del país y su casa continúa siendo asediada por los policías y paramilitares. ¿Qué es lo que se pretendía con esa conferencia de prensa? Dar a conocer
la golpiza que sufrieron nuestros presos el día 31 de diciembre, ¿verdad? Que fue que el comité pues lo dio a conocer. Sí. Ahora, quería preguntarle por el tema relacionado con otras cosas que para algunas personas son mínimas, pero para cualquier ser humano se convierten en situaciones de gravedad. El tema de la comida. ¿Qué pasa con la comida? Porque hay muchas versiones alrededor de que les dan comida vencida, no les permiten entrar comida que sí les permiten a los reos comunes o a los reos que han matado gente, que está comprobado, que están metidos con el crimen organizado, que narcotráfico. Y en el caso de los secuestrados políticos, tienen enormes restricciones alrededor. Hay una de esto. atención diferenciada, voy a ponerle ese nombre bonito, atención diferenciada, ¿verdad? En cuanto a lo que es la visita y en cuanto a lo que son los alimentos. El preso común, ¿verdad? El que ha sido procesado, como decir, por narcotráfico, asesinato y demás delitos, tienen derecho a tener su cocina, tienen sus visitas cada 15 días, ¿verdad? Y dentro de su cocina ellos pues, cocinan sus alimentos, los familiares le llevan en crudo sus frijoles, sus arroz, incluso verduras, fruta, y ellos pues sus huevos, se hacen sus huevitos en la mañana. O sea, esas son las condiciones del preso común, digamos. Sí. ¿Qué pasa con nuestros secuestrados? Que no tienen un trato diferenciado, incluso hasta por galería. Actualmente en la modelo tenemos 2 galerías, que son unas galerías nuevas que hicieron, que son las galerías 16. Ahí tenemos módulo 1 y módulo 2. Cuando entró mi hijo a esa galería, habían alrededor de 40 presos. Hoy en día hay más de casi 200 presos por cada uno. El hacinamiento, como debe estar. El hacinamiento que tienen. A ellos solo se les permite paquetería una vez a la semana, pero lo que le podés meter es lo que no se descomponga. Fruta no podemos meterle, no se les puede dar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que? Frijoles molidos, pan, que no se le descomponga, y vos buscas la manera, y con eso están subsistiendo, digamos, subsistir, porque no es una alimentación correcta. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, tiene anemia. Imagínese. Lógicamente no tiene proteína, no tiene carne, entonces pues no puede alimentarse. Que esa es una de las cosas, y perdónenme el paréntesis, esa es una de las cosas que los que dicen que no torturan pierden de vista, porque para mucha gente la tortura son golpes, para mucha gente la tortura son descargas eléctricas en el cuerpo, para muchas personas la tortura es encerrarlos en una celda particular, chiquita, en la que no entra el sol. Todo eso es inhumano. Pero si uno comprende la dimensión de lo que significan los derechos de un privado de libertad y derechos humanos en términos generales, solamente el hecho de que seas una persona que padeces de una enfermedad y que no te den la medicina que vos necesitas o el complemento que vos necesitas, todo eso va a tener a la postre, en el momento y a veces a la postre, en tu organismo y en tu vida un trauma. ¿Y eso quién se lo va a pagar a los secuestrados políticos? Porque olvidémonos, más allá de la tortura física, hay una tortura psicológica y una tortura que tiene que ver con el trato, la comida, las medicinas, lo que te dan y lo que te prohíben. Cada una de esas cosas inciden, doña Mayra, en todo esto. Así es, y no solo es la parte de la alimentación, sino que también, como te digo, y quiero hacer referencia a estos 54, porque estos 54, aparte de su situación de alimento, sí están siendo torturados más allá de los alimentos o de las condiciones, porque son presos que no, por ejemplo, los que están en la celda de castigo, que están 10, ahí hacen sus necesidades, Luis. ¿Cómo vas a creer vos que en una celda 3x6, que están 10 muchachos, y haces tus necesidades ahí mismo, porque no tienen ni baño? Sí. ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo te vas a alimentar? ¿Cómo vas a dormir con aquel olor de 10 muchachos o 10 personas haciendo sus necesidades día y noche en un lugar completamente cerrado, sin ventilación? O sea, es inhumano. Sí. Los insectos, las cucarachas, los ratones les pasan encima. Los pican, los muerden. O sea, es una situación que es alarmante
Y eso es lo que nosotros le queríamos transmitir a los cancilleres, ¿verdad? Toda esta situación, porque aquí, por ejemplo, las medicinas se las están dando vencidas, o sea, es una, yo creo que fuera de la realidad, es algo, y si yo me pongo a mencionar cada uno de los abusos que sufren estos secuestrados, es increíble. Para que les dieran un colchón tuvo que llegar la CIDH, porque fue después de la visita de la CIDH que les dieron un colchón, y hay unos que no tienen colchón, que duermen en el suelo. Entonces es realmente alarmante y es preocupante, ¿verdad? Todo lo que se está dando con nuestros privados de libertad. Vamos a ir a una pausa comercial. Doña Mayra, amigos que nos siguen a través de las redes sociales, y cuando volvamos hablaremos del caso de Eduardo, ¿verdad? Que es el hijo de doña Mayra, a ver particularmente qué está pasando con él, cómo fue que lo detuvieron, por qué lo detuvieron y el proceso que se ha abierto en su contra, pero también vamos a estar hablando de qué tan posible es que esta carta empuje a los cancilleres a tomar decisiones particulares con la dictadura Ortega Murillo, considerando que hay informes. Porque esto es lo relacionado con los secuestrados políticos. Los informes de la CIDH, del JEI, del MECENI, si bien es cierto, abordaron algunas temáticas particulares, aquí estamos hablando de voz propia de los familiares de los secuestrados políticos, de la situación que están viviendo, de la infamia con la cual están ejerciendo la acción en contra de ellos en la búsqueda de doblegarlos, de quitarles su dignidad, de hacerlos rendirse o de aceptar de alguna manera que han cometido delitos que nunca, por ninguna parte, han sido vistos como válidos. Lo dice Rafael Solís, imagínense ustedes que todos esos presos políticos o secuestrados políticos nunca tuvieron que haber estado en las cárceles del país. Vamos a la pausa y ya regresamos. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es café con vos. Es café con vos. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros conversando con doña Mayra Tijerino, madre de Eduardo Tijerino, uno de los más de 600 secuestrados políticos. ¿700 cuántos me dijo? 740. 740 secuestrados políticos. Estamos conversando con ella, que es miembro del Comité Pro Liberación de quienes han perdido su libertad por pedir justicia, libertad y democracia. Antes de entrar a lo de la carta y hablar un poquito específicamente de Eduardo también, ¿qué cree usted de esas declaraciones de Rafael Solís, en las que dice que pues ninguno de ellos tendría que estar preso porque han sido inventados sus delitos? Fíjate que yo soy abogada, Luis. Sí. Y entonces creo que eso era, pues todo el mundo sabía. Y todos los abogados sabemos qué es lo que está pasando en el sistema judicial. Que el sistema judicial de Nicaragua es un sistema corrupto, podrido. Todas las sentencias y todo se maneja a través del Carmen. Eso pues todo el mundo lo conocía. Pero lo interesante aquí es que este no es un simple magistrado, sino que es el magistrado que manejaba todos los temas políticos. Él era incluso el que ponía y quitaba a los jueces. Así es. O sea, todos lo sabemos, los abogados lo sabemos, o sea, ese no es un... No secreto a voces, como decimos ahí. Exacto, o sea, todo el mundo sabe quién es Payo Solís. Todo el mundo en Nicaragua, todo el mundo en los juzgados, todos los abogados sabemos quién es él. Entonces, lo interesante con esta carta es que más que denunciar, vino a rectificar lo que ya sabíamos y que son juicios totalmente nulos. Y yo voy a poner desde el inicio, desde los momentos de las capturas que son hechas por grupos paramilitares, como fue en el caso de mi hijo y de casi la mayoría de estos 740 secuestrados, ¿verdad? Entonces, desde el inicio son juicios nulos porque desde el secuestro
lo está efectuando alguien que no está facultado legalmente. Después venís que pasar las 48 horas, que es algo inconstitucional. Y pasan meses. Tenés a un tribunal de apelaciones, entre comillas, que te está dando los mandamientos judiciales y te dicen, presentalo, que ya pasó el término, va a estar bajo una detención ilegal. Yo tengo mi documento del Tribunal de Apelaciones de Managua donde dice que mi hijo está detenido ilegalmente. Se llama a la juez ejecutora para que llegue a ejecutar el mandamiento judicial del Tribunal de Apelaciones y la juez ejecutora dice, no quiero llegar. ¿Qué está pasando con todos esos abogados que están siendo jueces ejecutores que legalmente tienen que ser castigados porque ellos son obligados legalmente a acudir cuando hay un mandamiento judicial? Y ves un sinnúmero de barbaridades jurídicas a través de los procesos. Yo te puedo decir que el expediente de mi hijo, la defensa de mi hijo, era una defensa íntegra, porque yo me encargué, junto con el doctor Montenegro, de dar y recopilar toda la evidencia, exactamente, de darle a él todas las evidencias, las pruebas. Llevamos testigos desde el momento del secuestro, porque en el momento que lo secuestran van pasando unos sacerdotes y son testigos presenciales de su secuestro. O sea, testigos que llevamos sacerdotes. Que fue, esto fue en una carretera, ¿no? En carretera en Matagalpa a Managua. Ellos lo capturaron del empalme de Terrabona 400 metros. Junto a 4 personas más. Junto a 4 jóvenes más. Que están 4 por el mismo proceso. Heroicos, 2 muchachas que se han mantenido, que es Solange y Nelly, que han mantenido su lucha. Nelly tiene 2 acusaciones más. Está Roberto Cruz, Francisco Castro y mi hijo, ¿verdad? Y todos ellos señalados por terrorismo. Crimen organizado, secuestro extorsivo, robo con intimidación y tenencia ilegal de armas. Increíble. ¿Y cómo está Eduardo hoy día? Hoy en día moralmente fuertísimo. Esa es la parte en la que creo que hay que hacer énfasis, en el sentido de que la gente dice el temple, la fortaleza, la firmeza y la dignidad de esos secuestrados políticos es lo que nos hace a los que no estamos secuestrados políticos y nos exige a los que no estamos secuestrados políticos a seguir batallando hasta que estén libres y hasta que el país logre su objetivo, que es librarse de la dictadura. Y te digo que después de Dios es mi hijo el que me mantiene en pie, porque él tiene una fortaleza, es increíble, y cada visita esos muchachos son solo risa. A pesar de cómo están, enfermos como están, y eso te lo puede decir cualquier madre, cualquier persona que vaya y los visite, solo son risa. Es increíble. Y además las cartas que mandan. Léanos una parte de una carta que está por ahí usted, por lo menos algún fragmento de ella, porque son varios documentos que han salido de la cárcel y que uno se queda, o sea, yo cuando lo leo me quedo helado, digo, hombre, qué fortaleza. Qué ejemplo de dignidad, porque cualquiera que le ofrecen, mira, si vos te declarás culpable, si vos aceptás los cargos que te estamos señalando y nos decís que Miguel Mora, por ejemplo, en el caso de los periodistas, es el responsable de esto, entonces vos vas a salir libre y nos vas a ayudar a construir nuestro discurso o a darle fuerza a nuestro discurso. Pero no es eso lo que dicen estas cartas. Adelante, doña Mayra. Y voy a hacer... leer 2 parrafitos, el inicial y el final. Inician diciendo: Nicaragua, esta lucha no ha terminado. Patria libre o morir fue nuestra consigna cuando nos manifestábamos en las calles, y lo sigue siendo aún estando presos. Pero recordemos algo, no estamos muertos. Ni nuestra patria ha sido liberada de la dictadura Ortega Murillo. Y cierran su carta diciendo: somos el pulmón que aún respira y ensancha las venas de una Nicaragua sangrante. Increíble. La fortaleza, por eso le digo, o sea, son palabras que a uno le calan. Por ejemplo, a mí, que estoy aquí, que me tuve que venir también como usted, evitando una injusta cárcel, ¿qué es lo que nos corresponde? Pues dar la batalla de donde estemos, porque eso es lo que nos exigen ellos que están ahí adentro. Si los que están adentro se rindieran, pues entonces uno pues tienen razón también, son seres humanos y ya no pudieron aguantar más. Pero no están haciendo eso. No. Están más fuertes que nunca.
diciéndonos, aquí estamos y el pulmón. Somos el pulmón que aún respira y ensancha las venas de una Nicaragua sangrante. Eduardo ha sido torturado. Digo, Sí. más allá de lo que hablábamos hace un rato, porque la tortura unos la entienden como golpes, patadas, descargas eléctricas que te cuelgan de un tubo por un tiempo indeterminado hasta que pedís cacao, como decimos popularmente. Pero, ¿qué ha pasado con Eduardo? ¿Qué ha pasado con él? Golpeado, sí, ¿verdad? Desde el inicio de su secuestro junto con los otros jóvenes, ¿verdad? Sí. Con los 5 jóvenes fueron brutalmente golpeados. Es más, a raíz de un golpe, de un culatazo, él viene presentando convulsiones, ¿verdad? Convulsiones que no sabemos si es producto del culatazo que le dieron o producto de la misma falta de aire de la celda donde se encuentra. Pues no sabemos porque no podemos hacerle los exámenes correspondientes. De salud, pues como te decía, está mal, todavía siguen siendo torturados. Es más, Francisco Sequeira, el 11 de enero, fue golpeado, o sea, llegaron a la celda, lo sacaron y lo golpearon, le tiraron gases lacrimógenos y lo golpearon, recibió una gran paliza. O sea, nuestros presos todavía continúan siendo golpeados. Pero más allá del golpe está lo que le llamamos la tortura psicológica, que continuamente le están diciendo que los van a matar. Sí, a mí me ha llegado en más de una ocasión de una manera un texto que dice: si Daniel Ortega cae, se aplica en la Carta Democrática Interamericana. Esa era la y última demás, tortura. exactamente. Si aplican la Carta Democrática, los matamos. Matamos a Miguel Mora, matamos a Eduardo, matamos a Edwin Carcache, matamos a Irlanda, a todos los liderazgos visibles de hace unos meses, porque han nacido otros liderazgos. Pues ante el descabezamiento de la primera fila de los líderes, pero esa ha sido la tortura, los matamos. Todo el tiempo. Es una tortura, y las torturas con la familia, que por ejemplo en el caso de mi hijo le daban el reporte completo de quién entraba en mi casa, quién salía, dónde iba yo, o sea, una tortura, y te voy a matar a tu mamá, te voy a matar a tu hermano. Es la tortura psicológica constante, ¿verdad? Que en el fondo eso pues ellos lo golpea, por supuesto es que su sí. familia, ¿verdad? Nadie quiere a su mamá muerta, ni a su Así mamá violada, ni a sus hermanos perseguidos, ni a su nada de eso, ni presionados por ninguna parte, porque al final pues todos amamos a nuestros familiares, no queremos que les pase nada. Pero esa ha sido una constante que me ha estado a mí llegando los teléfonos: mira, estamos preocupados, me dice, porque dicen que van a matarlos. Entonces uno dice, todo el tiempo le increíble. están diciendo la canina que se las meten, ¿verdad? perros. Que eso es una que salió desde como julio, agosto, para esta época, el uso de los perros que se los meten a Y las a golpizas que se han celdas. registrado tanto en la cárcel de mujeres, cuando se dio el tema de Irlanda y las demás secuestradas políticas, y el caso del 31 de diciembre, que también resonó, ¿verdad? Aparte de que, como me decía hace un momento con Sequeira, se dan situaciones particulares, que no es masivo, sino que se van uno por uno a darle golpes o a torturarlos. Exactamente, o sea, las torturas continúan física y psicológicamente hasta el día de hoy. Ahora, en el caso de las mujeres, que los ambientes son distintos, ¿cuáles son situaciones particulares que se siguen denunciando de parte de las secuestradas? Bueno, lo mismo que con los muchachos, ¿verdad? Está el tema de la tortura psicológica, los golpes que recibieron, el que las quieren ver humilladas, el que te quiero ver, como decimos los nicaragüenses, y ahí me disculpan la palabra, te quiero ver hecho mierda, humillado, arrodillado, pidiendo cacao, pidiendo perdón. O sea, ese es el mismo jueguito. Siempre le están diciendo que firmen documentos. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Siempre en la cárcel de las mujeres como en la cárcel de nuestros varones. Ahora, ante esta carta que ustedes presentan a los cancilleres, porque ya ustedes desnudan ante ellos la situación que se está viviendo, ¿creen ustedes que van a tener una respuesta específica? Porque ya creo que la mayoría de los países están claros de la situación en general del país, pero cuando uno lee este testimonio viniendo de voces de quienes están en contacto con quienes están privados de libertad, pues entonces uno dice, hombre, realmente la falta de humanismo, la crueldad y los derechos humanos han sido completamente desaparecidos en Nicaragua. ¿Cree usted que hay algún efecto particular por lo que ustedes están planteando? Sí.
Y no solo va a ser esta carta, o sea, el Comité Pro Libertad no nos vamos a detener, las madres no nos vamos a detener y vamos a seguir denunciando. No solo esto, o sea, vamos a dar otros pronunciamientos a todos los consilleres. Es más, yo aquí desde la semana pasada con un grupo autoconvocado en Miami nos dimos la tarea de visitar consulados y de llevarles la carta solicitando, que fuimos a la al consulado de México, y yo le hago un llamado a toda la diáspora nicaragüense que donde se encuentre, se presenten a los diferentes consulados, a las diferentes embajadas, solicitando el respaldo para la aplicación de la Carta Democrática, que ya inició el proceso y necesitamos pues que se aplique. Antes de finalizar, quiero preguntar algo que tiene que ver con su vida personal, pero no puedo dejar de pensar en esta pregunta. ¿Usted es sandinista? ¿Fue sandinista en algún momento? ¿Apoyó en algún momento por familia, por vínculos? Mis raíces son sandinistas. Mi papá fue colaborador histórico del Frente Sandinista. Incluso él lo ha declarado en medios que él estuvo preso con el comandante Daniel Ortega Saavedra, ¿verdad? ¿Hombro con hombro? Hombro con hombro en la misma celda. Y no sé cuántas carceladas tuvo mi padre. Sin embargo, mi papá decidió salirse completamente de todo. Te estoy hablando del 79-80. O sea, participó él como colaborador del frente, como participaron muchos, y después él se desligó completamente. Entonces, pues mis recuerdos y todo sí vienen sí tengo recuerdos que me han marcado, te lo digo, que me han marcado de la lucha de mi padre en contra del régimen de Somoza. Pero también hay otros vínculos familiares de personas que están ligadas. Todas las hermanas hermanas de mi papá pues son sandinistas, ¿verdad? Son sandinistas. ¿Cómo se lleva esto a nivel de una familia? Fíjate que es difícil porque ha habido una ruptura total. Increíble eso. Hay una ruptura total. Es más, hoy en día yo te digo, mi familia es mi mamá, mi papá, mis hermanos y mis hijos y mi esposo. ¿Se imaginaba usted que en algún momento iba a venir un trato para gente que tiene orígenes, como el que usted menciona, su papá y otros familiares, que desvirtúa tanto la lucha del Frente Sandinista, del verdadero Frente Sandinista, no el secuestrado que está hoy? Es pues que yo creo que el sandinismo ya hoy no existe. O sea, pues no te podría decir qué es lo que existe, ¿verdad? Pero el sandinismo hoy ya no existe, eso terminó. Creo que ellos mismos lo sepultaron con sus acciones. Entonces, pues, bueno, eso es lo que te puedo decir. Y personalmente, como te digo, hay una ruptura total. Tanto, pues mía, voy a hablar por mí, una ruptura total con la familia de mi papá. Sí hay algunas primas Tijerino que están en esta lucha, y no lo voy a... Tengo un primo, otra prima por ahí, que se han solidarizado con mi situación, pero en general, pues una ruptura total. Yo honestamente te digo, pues primero es mi hijo, nuestros principios, nuestros valores. Hay principios y hay valores que no son negociables ni son cuestionables. Le dejo unos segundos más para que hable con la gente y se despida de nuestra audiencia, a quienes les agradecemos desde ya haberse conectado con nosotros a lo largo de esta hora. Doña Mayra, por favor. Pues yo solo pedirles en nombre de todos los familiares, de los privados de libertad, de todos esos valientes secuestrados, que no dejemos esta lucha, recordarles que nuestra lucha es cívica, que nuestra lucha es pacífica, porque si no estaríamos ensuciando la memoria de los más de 300 caídos, de los más de 300 asesinados y el dolor de todos estos 740 secuestrados. No vale la pena. Siempre mantenernos al pie de lucha con nuestras protestas desde donde estemos. Insto, como dije, a la diáspora nicaragüense donde se encuentra que visite los diferentes consulados y embajadas, denunciando y solicitando el apoyo a la Carta Democrática. Y yo creo que va a llegar un momento en que vamos a solicitar el desconocimiento de nuestro presidente porque es inconstitucional, ¿verdad? Bien, gracias doña Mayra por habernos acompañado, un placer tenerla por acá, estamos a la orden acá
en constante comunicación con ustedes, porque es necesario seguir denunciando. Es necesario seguir levantando la voz por los secuestrados políticos, particularmente nosotros, los periodistas, por Miguel, por Lucía, y por todos, pero pues por la cercanía, por nuestra profesión, por los que nos ha tocado vivir, pues pedir libertad para todos, porque están presos injusta y arbitrariamente. Quiero saludar a Javier Pastor, que siempre está en sintonía de Café con Voz, y quiero saludar a todos los amigos que nos siguen. No se olviden de lo siguiente: los presos, los secuestrados políticos, los heridos, los muertos, los miles de exiliados. La mayoría del pueblo nicaragüense exige verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Mantengámonos firmes y dignos. Y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Voz. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Voz.